Buenos días, querida familia. Les saludamos quienes conformamos CENFOL, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, les invitamos a que dejen sus datos para poder contactarnos con ustedes. Les invitamos a todos los niños al Arca de Noé los lunes y viernes 5 p.m. y los domingos 10:30 a.m. vía Zoom. Las mujeres sabias tienen su espacio todos los jueves, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche, quienes continúan con su serie Magdalenas, cómo pasar de la vergüenza hacia la libertad. Así que acompáñanos. Los hombres de verdad tienen su espacio todos los miércoles a las 7:30 p.m, quienes continúan con su serie Cómo hacer los negocios a la manera de Dios. Nosotros los jóvenes tenemos nuestros espacios a lo largo de la semana, así que si quieres formar parte, contáctanos con el número que te vamos a dejar. También les invitamos a nuestro tiempo de oración todos los días de 6 a 6:30 a.m. vía Zoom. Como iglesia estamos con el proyecto de útiles escolares para los niños de la Fundación Semillero de Esperanza, así que te animo a que vengas y dejes tu donación. En un instante comenzaremos con nuestra reunión. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos de nuevo todos a la casa del Señor. Ahora, por favor, todos los pequeños que están aquí, los niños del Arca de Noé, hoy van con la maestra Jime. Vayan, chicos, a disfrutar, a compartir momentos inolvidables allá en el Arca de Noé. Quiero, por favor, mientras van saliendo los chicos, recordarles a todos un poco del protocolo aquí en el templo. Ustedes vieron que al llegar es importante acercarse allá al lavamanos. Allá hay agua, jabón, hay papel para secarse, como ustedes hicieron hoy. Acá en la entrada allá de la puerta del templo está en el tapete ¿cómo se llama ese que le ponen? El amonio. Está el gel para las manos. Como ustedes pueden ver aquí, suficiente distancia entre las sillas. Y por favor, al salir, salimos por allá. Si tenemos que retirarnos por algún motivo, ir al auto, al baño, hay que salir por allá y se vuelve a ingresar por este lado repitiendo el protocolo, ¿de acuerdo? Al final es muy lindo vernos, saludarnos, pero quiero insistir en que mantengamos la distancia, ¿verdad? Podemos conversar, tenemos el tapabocas, pero no nos abracemos, aunque yo sé que queremos de pronto abrazarnos a veces, saludarnos. Dice en la Biblia, no sé si has leído, que hay tiempo para abrazar y tiempo para no abrazar. ¿Has leído? Así dice en la Biblia. Así que este tiempo con el tema del protocolo, pues es tiempo de no abrazar porque tenemos que cuidarnos y conversemos a distancia prudente. Es bueno poder conversar, pero mantengamos la distancia y obviamente pues aquí en todo lugar, en casa, trabajo, colegio, escuela, pues cuidémonos para que la salud se mantenga. Seguramente ya estamos vacunados. ¿Quién ya está vacunado? Levante la mano. Primera dosis, segunda dosis, ahí estamos y bueno, qué bueno que ya muy pronto podamos tener la primera, segunda, parece que a lo mejor venga una tercera dosis, no sé, probablemente, por ahí que estuve leyendo, puede ser. Lo importante es que la vacuna ayuda muchísimo, pero todas estas medidas del protocolo pues son esenciales para nuestra salud. Bien, familia, quiero contarles que el día de hoy vamos a dar comienzo a una serie hermosísima. Ya hace algún tiempo, yo diría años, el Señor nos ha guiado a que en los sermones dominicales sigamos series de temas. No siempre es así, pero normalmente lo hacemos de esa manera porque nos permite desarrollar temas de una manera un poco más amplia, un poco más profunda, ¿verdad? Muchas veces hemos manejado temas, digamos, sueltos, por así decir, cada domingo, pero cuando tomamos una serie, una secuencia y la desarrollamos, entonces, repito, se puede profundizar un poco más en el aprendizaje. La serie que vamos a iniciar se llama Pasemos al otro lado y es una expresión que tomaremos ahora en San Lucas 8 y va a ser una serie de algunas semanas. Precisamente, como les conté, hace un par de semanas tuvimos el Congreso Internacional de Pastores de CENFOL, que se hace cada mes de julio desde Colombia normalmente. En enero hacemos otro que es el internacional y hemos estado conversando, les cuento entre paréntesis, porque ese congreso de enero va a tener a partir del próximo año un enfoque específicamente en el tema misiones, que es tan importante para el Señor y para la iglesia, ¿verdad?
Entonces, el congreso que acaba de pasar ahora en julio, este mes, hace 2 semanitas, se llamó así: pasemos al otro lado. Y se llamó así porque el Señor definitivamente nos dio, y es lo que pasa en estos congresos, nos dio, digamos, el enfoque, la visión, por así decir, de lo que viene para el próximo tiempo, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Si me acompañas en tu Biblia, por favor, San Lucas 8, versículos 22 al 25. Ojalá, repito, siempre insisto, traigas al templo una libretita, un cuaderno. Si estás en casa, igual. Recordemos que si tomamos nota hay una mayor asimilación, mayor aprendizaje, estamos más enfocados, aún el cerebro nuestro está ahí cuando vamos escribiendo. Yo les he compartido que hay una conexión, esto es algo científico, neuronal de nuestro cerebro a la punta de nuestros dedos. Y esto lo llaman los neurólogos hacer pinza, cuando uno coge un esferito. Y cuando uno va escribiendo, algo sucede, además de lo que obviamente mis ojos y mi mente, algo sucede especial. Y sencillamente hay mayor asimilación, por eso te animo, te sugiero que puedas tomar notas. Y obviamente el beneficio obvio, que es que pues tienes ahí las notas, cuando quieras puedes repasar lo que tú has escrito, ¿verdad? Pasemos al otro lado, tanto en nuestra vida espiritual, veremos en nuestra vida familiar, profesional, hablamos de proyectos, probablemente emprendimientos, y tiene que ver con el hecho de que salgamos de la zona de confort, tiene que ver con que hagamos lo que no hemos hecho, logremos lo que no hemos logrado, alcancemos lo que no hemos alcanzado. Pasemos al otro lado. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Ahí está la frase, ¿verdad? Ahí está el nombre de la serie. Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¡Guau! ¿Qué te parece? Entonces, versículo 22, ahí está la frase, ¿verdad? De la serie. Creo que serán tal vez unas 8 o 9 semanas, hablando de pasar al otro lado. Ahora, el sermón de hoy específicamente, dentro de ese marco, esa temática se llama discípulos versus seguidores, o discípulos o seguidores, porque vamos a ver en la palabra del Señor el día de hoy que hay una gran diferencia entre un discípulo, que obviamente un discípulo también es un seguidor, pero el que solamente en cambio es un seguidor sin ser un discípulo como tal. A propósito, la palabra discípulo en el Nuevo Testamento es una palabra, la palabra matetes, así aparece en el griego, que traducido en nuestras Biblias es la palabra discípulo. Y matetes en el griego significa aprendiz. Eso quiere decir. Así que cuando dice el Nuevo Testamento que él tenía 12 discípulos, los apóstoles, tenía otros también, eran seguidores, pero significaba aprendiz. ¿Alguien aquí es un aprendiz? Levanta tu mano. ¿Será que algún momento en nuestra vida dejaremos de ser aprendices? Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y la verdad es que no solamente es que, bueno, ya pasé por el preescolar, la primaria, obviamente, bachillerato, probablemente universidad, y entonces ya terminé, cartón en la pared y listo, ya etapa superada, dejé de estudiar. No, ¿verdad? Siempre estaremos aprendiendo. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que un niño, si es que tienes hijitos o sobrinito, un niño, te ha enseñado algo? ¿Alguna vez te ha pasado que un niño hizo algo, dijo algo y algo aprendiste? Los niños mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona que a lo mejor no tiene mucho estudio le puede dar una gran enseñanza a alguien que tiene, qué sé yo, doctorado o lo que sea? Entonces, en la vida siempre tendríamos que estar aprendiendo, discípulos, aprendices. Ok, el versículo 22 entonces dice que lo que aconteció o pasó ese día es que estaban en la barca, entró en la barca él con ellos
y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. ¿Por qué hablamos de discípulos y seguidores en el tema de pasar al otro lado? Porque en primer lugar debemos entender que pasar al otro lado en la vida espiritual significa justamente pasar de la sola situación o experiencia o posición de ser un seguidor de Jesús, que eso es bueno, pero es mucho mejor ser un discípulo. Y Él está llamándonos a que pasemos a esa dimensión, pasemos a esa experiencia de ser más que seguidores, ser discípulos del Señor Jesús. ¿Qué diferencias hay? Mira algunas que yo esta mañana justamente el Señor me mostraba, algunas diferencias. Por ejemplo, los seguidores son condicionales. Siguen al Señor, y estos conceptos estoy tomándolos simplemente del Nuevo Testamento. Cuando yo miro en la Biblia lo que pasaba con la gente que le seguía, ustedes ven que, por ejemplo, había momentos en que miles lo seguían. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿cuánta gente dice la Biblia que comió? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahí había la mayoría seguidores y estaban también los discípulos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando miramos ahí vemos algunas diferencias. Los seguidores eran condicionales. ¿Cómo así? Los seguían si Él les daba de comer, los seguían porque les hacía milagros, había una condición. Los discípulos, en cambio, son incondicionales. Los seguidores buscan bendiciones sin obligaciones. Que Dios les bendiga. Y está llena hoy en día las iglesias de gente que son así, seguidores, que sencillamente quieren bendiciones, pero sin obligaciones, con Dios, con el Señor. Mientras que los discípulos buscan o toman obligaciones que producen bendiciones. Saben y entienden que seguir a Jesús, que ser un discípulo implica asumir obligaciones, que obviamente traen también bendiciones. Los seguidores buscan y quieren placeres sin deberes. En cambio, los discípulos buscan deberes que producen placeres. Saben que cuando yo miro estas comparaciones, creo que un buen ejemplo de la vida podría ser lo que sucede con un amante o una amante. Qué diferente es alguien que es esposo o esposa, que eso implica que ha asumido, como estamos diciendo, obligaciones, que ha asumido deberes, que ha asumido compromisos con la otra persona porque te dices que te amo, y porque te amo quiero vivir la vida contigo, quiero compartir la vida contigo, y entonces asumo los deberes, asumo los compromisos, asumo las obligaciones. Pero el que solamente es amante, usando ese término tan comúnmente empleado en la sociedad por hoy, el que es amante y no esposo o esposa, es una persona que normalmente quiere los gozosos pero sin los dolorosos, ¿verdad? Rico, llegar donde el amante, pasar un rato agradable, pero sin tener que estar respondiendo ¿verdad? Asumiendo responsabilidades. Eso es fácil, eso no es verdadero amor. Los seguidores quieren beneficios sin sacrificios, mientras que los discípulos asumen sacrificios que producen beneficios. Es otra cosa, ¿verdad? Los seguidores quieren conveniencia, mientras que los discípulos practican obediencia. Los seguidores quieren resultados o gratificación a corto plazo, es decir, son inmediatistas, son facilistas. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me ayude, que me haga el milagro y ojalá prontito. Y cuando no funciona en la iglesia me voy para donde el brujo o busco alguna otra opción, pero que sea rápido y fácil. Esos son seguidores, pero los discípulos, en cambio, buscamos resultados y gratificación a mediano y a largo plazo. Y saben que hay que ser esforzados y valientes. ¿Qué les parece? Así que no es lo mismo, ¿verdad? Hay grandes diferencias entre ser un seguidor o ser un discípulo. Ahora preguntémonos cada uno, ¿soy un seguidor o soy un discípulo de Jesús? Bueno, regresemos a la escena de Lucas capítulo 8 y vamos también a propósito a ver un pasaje paralelo. Antes de eso, ahí estamos, ¿no? Lucas 8. ¿Están conmigo? ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor entró a la barca. ¿Con quiénes entró a la barca? Mira el versículo 22. ¿Con quiénes entró a la barca el Señor Jesús? ¿Seguidores o discípulos? Ahí dice que Él entró a la barca con sus discípulos. Ya vimos la diferencia, ¿verdad? Los que entraron ahí no fueron seguidores.
Acababa de haber una multitud allá de seguidores, pero ahorita en la barca entraron fueron los discípulos. Y entonces Él les dijo, pasemos al otro lado. ¿A quiénes les dice el Señor Jesús, pasemos al otro lado? No les oigo. ¿A quiénes? ¿Para quiénes es el llamado, el desafío, la invitación, la oportunidad para pasar al otro lado? Para los discípulos. Si yo solamente quiero ser un seguidor, ok, estás en tu derecho. Somos libres para elegir, el Señor nos da esa opción, pero no es lo ideal, no es su voluntad perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene mucho más para nosotros. Porque allá al otro lado hay mucho más, hay cosas buenas, hay desafíos, hay retos, hay oportunidades, hay crecimiento, hay aprendizaje, hay transformación, hay tantas cosas. Y por eso Él invita a los discípulos, nos invita a que pasemos al otro lado del lago. Entonces, efectivamente, se subieron en la barca y partieron, versículo 23, pero sabemos lo que pasó, ya leímos, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¡Guau! Otra verdad que yo, tomando esto que acabamos de leer aquí, de que al entrar a la barca, ojo, ya dijimos, el Señor invitó a los discípulos a una experiencia, a una trascendencia, a una misión, a ir más allá, a un desafío. Pero entrando en la barca, dice que se desencadenó, que se desató una tempestad. Y entonces yo escribí lo siguiente, como conclusión de ese hecho. El Señor no nos promete un viaje siempre cómodo y tranquilo. ¿Has encontrado en alguna parte de la Biblia que Dios te prometa que tu vida, que el viaje de la vida o que la experiencia de ser un discípulo va a ser un viaje siempre cómodo y tranquilo? ¿Dice eso en alguna parte de la Biblia? No, ¿verdad? Nos encantaría, no sé, a mí me encantaría que este viaje de la vida siempre fuera cómodo y agradable. Claro que sí. Pero sabemos que no es así. Y esta escena y esta experiencia de la barca en el mar con la tempestad nos muestra, es un ejemplo y no es el único, de que cuando seguimos al Señor no siempre la experiencia va a ser cómoda, fácil o agradable. No, no es así. La Biblia está llena de experiencias, relatos, personajes que como tú y como yo tuvieron que enfrentar batallas, luchas, dificultades de diferente tipo. Cuando miramos la vida de cada hombre y mujer de fe en la Biblia y a través de la historia vemos que todos sin excepción enfrentaron dificultades, pasaron por tormentas. No, la vida de una persona de fe, un hombre, una mujer de Dios, alguien que decide ser un discípulo del Señor, no nos promete el Señor que el viaje siempre va a ser cómodo y tranquilo. Oye, pero sí nos promete un viaje con su presencia. ¿Así es? ¡Wow! Y eso es maravilloso. Él sí nos promete que Él irá con nosotros. Nunca te dejaré. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nunca te dejaré ni te desampararé. Él sí nos promete que el viaje va a ser con su presencia y que el viaje va a ser de aventura y de propósito. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo leo en los evangelios todo lo que vivieron los discípulos del Señor con Él, veo que para nada fue aburrido. Yo no veo ahí un grupito como de, bueno, con todo el respeto tal vez por lo contemplativo, un grupo de monjes ahí, ¿verdad? En una situación bien medio mística, toda así medio demasiado tranquila, hasta tal vez aburrida. No, yo leo de un grupo de hombres que siguieron al Maestro y entonces su vida fue una vida de aventura. Todo el tiempo, ¿verdad? Viendo cosas. Imagínese ver muertos resucitándose. Imagínese llegar a los lugares, aldeas, caminos, poblaciones y ver que miles de personas eran sanadas por Jesús. Los ciegos veían, los cojos caminaban, gente que era sorda escuchaba, leprosos eran limpiados, gente que estaba dominada por demonios, oprimida por demonios, era liberada espiritualmente. Personas transformadas. Ahora están las damas estudiando, ¿no? Magdalena. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Y vemos ahí en Magdalena diferentes mujeres. María Magdalena, la mujer del pozo, varias de ellas, ¿no? Y cada una de ellas transformadas por Jesús. Algunas de ellas mujeres que vivieron maltrato emocional, otras vivieron opresiones espirituales, pérdidas grandes en la vida. Y es esa experiencia fascinante. Ahí van en el viaje las Magdalenas, las damas con Magdalena,
¿Qué es eso? Que conocer a Jesús, seguir al Maestro, es algo simplemente fascinante. Es una aventura extraordinaria. Por ejemplo, esa escena, ahí en el lago, ¿verdad? Y entonces sí, vamos ahí, es el lago, muy familiar para ellos. El mar de Galilea es realmente un lago, ustedes saben eso, ¿no? Es agua dulce, no era agua salada. Además no era tan grande. El largo del mar de Galilea, de extremo a extremo, era ancho. El largo era unos 120 kilómetros. Y el ancho era, perdón, unos 20 kilómetros, y el ancho era unos 10 kilómetros. Era realmente bastante pequeño. Cuando uno se para en el mar de Galilea, uno puede ver al otro lado, ¿ya? No es tan grande. Pero se levantaban tormentas. Y bueno, podríamos recordar ahora infinidad de situaciones, experiencias fascinantes de lo que fue la vida de Jesús. Él nos promete, sí, entonces, que el viaje va a ser de aventura y de propósito. Ahora, ¿qué ocurrió? Regresemos a Lucas 8. Dice que entonces él se quedó dormido, pero que se desencadenó la tempestad de viento. Y la tempestad no fue cualquier tempestad. Fue una tempestad fuerte. Y eso representa las experiencias en nuestra vida que son realmente peligrosas. La tormenta realmente estaba complicada, bastante difícil. Dice que se anegaban, que peligraban. Tanto que dice el versículo 24 que vinieron al Señor y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. En otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice que le gritaron. Me imagino que aparte del ruido que había, imaginemos la tempestad y el dormido, pues la misma desesperación, el susto, quiero enfatizar que estaban realmente paniqueados. Y no fue que le dijeron ahí: Señor, ¿verdad? Qué pena, disculpa, maestro, es que la tempestad. No, estaban aterrados y literalmente le gritaron. Imagínense así, pero no lo hago aquí por el micrófono, pero fueron gritos de angustia, estaban angustiados. Maestro, perecemos. La barca estaba llenándose de agua, estaba anegándose, estaba hundiéndose. Y estos hombres sintieron que realmente se iban a morir. Tal vez ninguno aquí hemos pasado una experiencia así, tan dramática, ¿verdad? De ya ver la muerte ahí, cara a cara, prácticamente. A lo mejor algunos sí. En la vida a veces llegamos a esos momentos, situaciones extremas, y ahí estaban los discípulos. Ahora, quiero aquí resaltar algo importante, y es que ese momento, la barca, pues simplemente no fue suficiente para ellos. Cuando tú vas en un lago, vas en el mar en una barca, la barca es en sí, vamos a decirlo así, una estructura que es necesaria, una estructura que es útil, que es importante, ¿de acuerdo? Pero cuando vemos la historia, vemos la situación, nos damos cuenta de que para ellos la barca ya no fue suficiente. ¿Podía la barca librarlos de la tempestad? ¿Era la barca lo suficientemente grande y fuerte para asegurarles que iban a poder pasar esa tormenta? No, ¿verdad? Entonces, otra importante lección. En nuestra vida muchas veces las estructuras no van a ser suficientes. Las estructuras en la vida son importantes y son necesarias, pero nuestra verdadera seguridad nunca pueden ser las estructuras. Por ejemplo, el matrimonio es una estructura, una casa es una estructura. ¿Qué pasó con el terremoto aquí en el 2016? ¿Qué nos demostró? Que las estructuras, una casa, una ciudad, que son tan importantes, útiles y necesarias, no pueden ser nuestra seguridad, porque algún rato se nos pueden caer, porque alguna situación puede ocurrir y nos pueden fallar las estructuras. Entonces las estructuras en nuestra vida, ok, tengámoslas, levantémoslas. Esto es una estructura, por ejemplo. ¿Es útil? Claro que sí. ¿Es necesario? Claro que sí. Pero nuestra seguridad no puede estar en ella, porque puede fallar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que estar en el Señor. Ahora, hablemos de los seguidores. Vamos a regresarnos un poquito, creo que ahí se me adelantaron con la presentación. Si ponemos la diapositiva y ponemos la anterior. Ok, la que sigue. Ahí. Vamos a irnos a Juan capítulo 6, si me acompañas, y hablar un poquito más de los seguidores. ¿Cómo identificamos y qué características vemos en la Biblia acerca de los seguidores del Señor? Juan capítulo 6, 25 al 27. Esta es esa otra escena también en el mar de Galilea,
donde en cambio el Señor Jesús no se subió a la barca con ellos, ¿se acuerdan ustedes? Sino que los envió y luego Él vino sobre ellos en medio de la tempestad andando sobre el mar. ¿Ya? Estamos en esa otra escena. Y dice del 25 al 27, y hallándole, a ver, Juan 6, sí, ¿no? Así está. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, habla de la multitud que vinieron a buscarlo, le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Ahí el Señor en esa expresión está mostrándonos otras de las características de los que son solamente seguidores, ¿verdad? Un poco más arriba, allí en Juan 6, está el relato de cuando Él multiplicó los panes y los peces. Y luego vino la escena de la tempestad y Él caminando sobre el mar. ¿Qué les dijo el Señor a la multitud cuando vinieron? Porque ellos lo buscaron, se dieron la vuelta y lo buscaron. Él estaba una vez más al otro lado de Capernaum. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes me buscan y me siguen. ¿Por qué? ¿Por qué lo buscaban y por qué lo seguían? Les dijo, por la comida que perece. Y el Señor más que nadie sabe que esa comida que perece, esos 3 golpes diarios, así dicen aquí también, los 3 golpes, en Colombia decimos los 3 golpes, las 3 comiditas diarias, pues son necesarias, ¿o no? Claro. Pero Él dice en Mateo capítulo 6, no os afanéis por la comida, ¿qué comerán? No se afanen por el vestido o por la bebida, ¿qué vestirán? Él sabe que eso lo necesitamos, pero Él dice, no busquen solamente esas cosas. Que eso no sea para ustedes lo más importante. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo ahí el Señor para ti y para mí? ¿Que no importa la comida? ¿Que no importa un techo? Claro que sí importa. Lo que dice es, ¿qué es primero? ¿Qué es más importante? Y les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por qué deberíamos trabajar y esforzarnos y buscar en nuestra vida. Dice, la comida que a vida eterna permanece. ¡Wow! De manera que en la vida hay algo más que lo meramente físico y temporal. Claro que sí. Qué bueno que seamos gente, y la Biblia enseña que seamos gente esforzada, trabajadora, que apreciemos lo que tenemos, que en lo que hacemos el trabajo seamos los mejores y seamos productivos y que busquemos crecer en todas nuestras áreas, pero que no nos olvidemos de que esas cosas temporales no puede ser donde esté nuestro corazón, sino que busquemos, dice ahí, la comida que a vida eterna permanece. Es lo mismo cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, si yo aquí les pregunto a ustedes, a ver, ¿para quiénes de ustedes es más importante lo espiritual que lo material? Yo estoy seguro que todos levantan la mano y dicen, no, es más importante lo espiritual. Ok, pero hagámonos una pregunta práctica. ¿Cuántas horas a la semana le dedicamos a buscar y trabajar por la comida que perece? ¿Y cuántas horas invertimos en buscar la comida que a vida eterna permanece? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si para mí realmente es más importante la comida que a vida eterna permanece, ¿cuánto tiempo yo le invierto? Al menos 2 horas a la semana el domingo para congregarme y alimentar y fortalecer un poco mi vida espiritual. Además de eso, debería invertir un tiempo diario llamado el devocional personal, así lo llamamos, ¿no? Donde comenzamos el día con Dios, presentándonos delante de Él, agradeciéndole por el día, alabándolo, buscándolo, de hecho alimentándonos espiritualmente en su palabra, ¿así es? ¿Eso es importante? Claro que sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo invertimos? ¿De qué maneras realmente buscamos fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida esas cosas? ¿De acuerdo? Entonces los seguidores tienen ese problema, que aunque siguen a Jesús, para ellos sigue siendo más importante lo temporal, ¿de acuerdo? Lo efímero, la comida que perece, que pasa. Los discípulos, en cambio, ¿qué hacen en cambio los discípulos? ¿Qué debemos hacer como discípulos del Señor? Ahí, Juan capítulo 8, acompáñame. Un par de versículos, Juan 8:31.
Ya mencioné algunas cosas, pero veamos aquí un par de detalles más. ¿Qué deberíamos tú y yo hacer como discípulos del Señor? Juan 8:31. ¿Estamos ahí? ¿Lo encontramos? Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Guau! Ahí hay un indicativo muy específico e importante de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Por qué Jesús dice aquí, o usa la expresión verdaderamente mis discípulos? Porque algunas veces podemos ser discípulos aparentemente. Pero para ser discípulos verdaderos, ¿qué dice ahí que tenemos que hacer el Señor? Es necesario que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Y qué significa eso? Si yo solamente cargo mi Biblia debajo del brazo, o solamente la leo cada día, o solamente de pronto el domingo en la iglesia, ok, eso es importante, pero si yo me olvido, si no recuerdo la palabra, sobre todo si no la pongo en práctica, si la palabra de Dios no se vuelve la base, el fundamento de mi estilo de vida, si yo no vivo y practico lo que dice la palabra de Dios, sus palabras no están permaneciendo en mí. Recordamos esa otra parábola hermosa de Jesús donde Él dijo: si alguno oye mis palabras y las hace, ¿recuerdas? Le compararé a un hombre, a una persona prudente que edificó su casa, ¿en dónde? En la roca, ¿te acuerdas? Y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron lluvias, mira eso, ríos, vientos, lluvias. ¿Qué representa? Lo mismo que la tormenta, ¿no? Las dificultades, las situaciones vienen en nuestra vida. Y dice ahí el Señor, pero que esa casa no se cayó. ¿Por qué no se cayó esa casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero sigue diciendo, pero si alguno oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Porque también podemos ser personas insensatas, que edificó su casa sobre la arena. Y vuelve a mencionar las mismas tres cosas. Vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron lluvias sobre esa casa y cayó y fue grande su ruina. Como hoy vemos tantas vidas arruinadas, como hoy vemos tantas familias arruinadas, hechas pedazos, porque edificaron lindas casas, hermosas vidas, pero no edificadas en la roca, desconociendo la palabra de Dios porque no tenían tiempo, porque no les interesaba o porque aún eran cristianos, pero que tenían la palabra, pero no la pusieron por obra. Entonces te felicito por estar aquí este domingo recibiendo la palabra de Dios o allá en casa, y si tú eres la persona que la lee cada día, te felicito, síguelo haciendo, pero asegurémonos de poner en práctica, ¿de acuerdo? Entonces los discípulos ponemos en práctica la palabra de Dios. Sus palabras permanecen en nosotros. Alguien decía, y lo leí recientemente, que la mayoría de personas allá afuera, que no son cristianos, la mayoría de ellos nunca van a leer una Biblia. Pero muchos de ellos van a leer nuestras vidas, la vida de los cristianos. Si alguien cercano a ti mira tu vida y lee tu vida, ¿qué le dice tu vida a esas personas? ¿Pueden las personas que te conocen leer la palabra de Dios en tu estilo de vida? De eso estamos hablando. ¿Ya? Juan capítulo 13, versículo 15. Los discípulos. ¿Qué más hacemos los discípulos? ¿Llegamos? Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Wow. Esta escena, en cambio, es cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos. Juan 13. Y mira esa tremenda declaración. ¿Qué dice el Señor Jesús? Porque ejemplo os he dado. ¿Y para qué nos ha dado el Señor ejemplo? ¿Para qué vino Dios mismo a este mundo y se hizo hombre, se encarnó y vivió como uno de nosotros, una vida humana? Dice, para darnos ejemplo, para que digamos, ay, tan lindo, ¿verdad? Qué maravillosa la vida de Jesús.
No, dice para que así ustedes hagan también. Y acaba de hacer algo tremendo cuando él se ciñó la toalla y tomó la vasija con agua y fue uno por uno lavando los pies de sus discípulos y les dijo, hagan esto, sírvanse los unos a los otros. Él vino a salvarnos, sí, lo más importante, salvarnos en esa cruz, pero también vino a modelarnos un estilo de vida, a vivir de la manera como Él quiere que vivamos. Por ejemplo, eso. Qué extraordinario es cuando entendemos el tremendo poder del servicio. Desde el hogar mismo. ¿Qué deberíamos, varones, cabeza de familia, entender? Que lo más importante para ejercer el liderazgo en la familia, ¿sabes qué es, varón? Servir. Si se supone que me ha puesto Dios como cabeza de mi familia, me ha dado esa responsabilidad, ¿qué espera Él que yo haga? ¿Qué dice Él que yo haga para poder liderar adecuadamente a una esposa, a unos hijos? Tengo que servirles. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, ponerse el delantal de vez en cuando, ¿o no? ¿Qué dicen las señoras? ¿Sí o no? Ponerse de vez en cuando el delantal, ¿o no? Ejercer el ministerio del delantal. Eso es un ministerio. Si yo nunca sirvo en casa, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Y así en todos los aspectos de la vida, discípulos. Ahora, en el versículo 23, ahí Lucas 8, si avanzamos un poquitito, Lucas 8, 23, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Eso qué quiere decir? Como está ahí, que los discípulos somos probados, pasamos por pruebas. Y como ya dijimos antes, eso normalmente no es cómodo y no es agradable, pero es necesario, ¿verdad? Pensemos en un par de ejemplos, pensemos en un atleta, en un deportista, ¿ya? Cualquiera sea el deporte. ¿Cómo se llama ese campeón de caminata? ¿De marcha? Jefferson, ¿no? O el ciclista ahora que está haciendo maravillas. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Será que si uno de estos campeones deportistas, el entrenador, porque ellos tienen un entrenador o no? Siempre hay un entrenador. ¿Será que el entrenador le dice a uno de ellos, vea papito, no se esfuerce tanto, tómelo suave, tranquilo? ¿Podrá ser ese deportista un verdadero campeón? No, ¿qué en cambio hace el entrenador? ¿Qué le dice? ¿Cómo le ayuda? Vamos, dale, tú puedes más o no. Y le pone cada vez más obstáculos más difíciles, ¿o no? Porque el entrenador sabe que si le pone mayores retos y dificultades, entonces la capacidad, el potencial de ese deportista se va a ir desarrollando, y así es nuestra vida. El Señor, que nos ama y tiene lo mejor para ti y para mí, sabe que necesitamos esforzarnos más. ¿Qué dice Él en su palabra? Esfuérzate y sé valiente. Y Él quisiera, como todo papá y mamá, yo soy papá de 3 hermosos hijos, y uno de papá y mamá quisiera uno facilitarle la vida al máximo a los hijos, ¿o no? Pero no siempre es lo mejor. Si yo, por ejemplo, le soluciono los problemas a mis hijos, no les permito que ellos enfrenten esas dificultades, ellos necesitan aprender por sí mismos, y eso hace Dios con nosotros, ¿así es? Entonces somos probados, el discípulo necesita pasar por pruebas, y hemos pasado y pasaremos pruebas, y algunas probablemente muy difíciles. Ahora, para las pruebas tengo 2 importantes pasajes sobre la prueba, que es algo esencial que aquí miramos sobre el discípulo. Deuteronomio capítulo 8, y aquí nos habla precisamente de todo un pueblo, el pueblo de Israel, y cómo a través del desierto, durante 40 años, ellos fueron discipulados por el Señor. Deuteronomio 8, 2 y 3. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a leer. Lamentablemente la mayoría de ellos no entendieron, no aprovecharon, pero mira lo que dice aquí el Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Guau! ¿Qué te parece? Así que, ¿qué tenemos que entender sobre la prueba? Que la prueba es necesaria, que la prueba es importante, que el Señor utiliza la prueba. ¿Para qué dice aquí que Él utilizó la prueba sobre Israel? Dice el versículo 2 que la probó para saber qué había en su corazón. ¡Guau! Claro, porque es que lo más importante es eso, ¿o no? ¿Qué hay en el corazón? ¿No les ha pasado que a veces una persona, uno mira o conoce a alguien, pero de pronto ocurre algo donde la persona dice, wow, ahora ya se vio lo que había en su corazón? Generalmente en las dificultades, en las pruebas, se sabe quién es quién, ¿no? Yo uso la expresión peló el cobre. ¿Qué significa pelar el cobre? Por Marquito, que estás en el mundo de la electricidad, de la electrónica, ¿no? Los alambres, los cables, estos de la energía, vienen recubiertos, ¿cierto? Por una capa de caucho, plástica. ¿Y qué hay por dentro? Va el cobre, ¿verdad? Entonces es una expresión que quiere decir que las personas muchas veces, cuando algo difícil pasa, pelamos el cobre. Normalmente todos somos lindos y encantadores cuando todo está bien y tranquilo. Pero ¿cuándo y cómo pelamos el cobre? ¿Verdad? Cuando vienen los problemas. Ahí se sabe quién es quién, cómo reacciono, cómo manejo las situaciones, cómo trato a las personas. Entonces el Señor dice, todo esto lo permití, esa situación, el desierto, 40 años, dice, la aflicción, la prueba, para saber lo que había en tu corazón. Yo le decía que el Señor no nos promete una vida tranquila siempre, que el viaje siempre será tranquilo y placentero, pero sí nos promete su presencia y nos promete una vida de aventura y propósito. Y esa segunda palabra es bien importante, propósito. Aquí dice que había un para. La aflicción, la prueba tiene un para qué, un propósito. Para saber qué había en tu corazón. Y hay más cosas, dice el versículo, para saber si habías o no de guardar sus mandamientos. Y en el 3, pues dice, te afligió, te hizo tener hambre. Oh, wow. Eso no nos gusta, ¿o sí? Te hizo tener hambre. Eso no quisiéramos, ¿verdad? No es agradable. Pero, ¿qué quería el Señor? ¿Que se murieran del hambre? ¿La idea era esa? No, porque ante el hambre de ellos, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? ¿No hizo nada? ¿Se quedó viéndolos nomás como... No, dice que Él envió el maná todos los días. ¿Y qué era lo que Él quería con esto? Al permitir que estuvieran... Es que nos cuesta a veces, como no hemos pasado en carne propia, lo que es un desierto. Un pueblo de 1,5 millones de personas en un desierto 40 años. Eso es una situación impresionante, solamente la comida, el agua, ¿verdad? Y Él dice que todo eso fue para probarlos. ¿Qué quería Dios que aprendiera? Que hay que depender de Él. Sí, Él nos dio una capacidad para trabajar y producir, pero a veces estoy en un desierto donde, ¿y cómo? No tenían cómo ellos plantar, cultivar, no tenían cómo generar comida. ¿Qué hizo Dios? Mandó el maná. Y cada mañana entonces al despertar ellos salían al campo y estaba el campo lleno de maná. Tenían que ir y recogerlo y alimentarse. ¡Qué maravilla! Ahora, ojo a esto. Cuando pasaron el Jordán y llegaron a Canaán, donde ya no era desierto, donde ahora ya había una tierra productiva, ¿se acuerda lo que pasó? Inmediatamente, ese mismo día ocurrió que ya no cayó más maná. ¿Por qué? Porque esa tierra sí se podía cultivar. Y entonces ahora ellos debían hacerlo. Él ya no iba a malcriarlos, mandándoles más maná todas las mañanas, porque ahora ellos sí podían levantarse e ir y trabajar la tierra y producir el pan y su alimento para sus familias. Qué hermoso, ¿no te parece? Entonces, en la prueba Él está ahí, está formándonos, está enseñándonos, dice ahí, te hizo tener hambre y te sustentó. Eso es lo hermoso, que Él los sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para propósito. ¿Para qué? Dice ahí, para hacerte saber. Ojo, Dios quería que aprendieran algo. ¿Qué quería que aprendieran? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Hacerte saber que no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien aquí, por favor, levante su mano con toda honestidad? ¿Ha experimentado alguna vez que Dios te ha provisto la comida de manera sobrenatural? ¿Algo hizo Dios sobrenatural? Actuó, se manifestó. Para esta la mano de mi esposa levantada. Levanta tu mano. ¿Lo han vivido? Yo sí. Porque hay medios naturales, ¿verdad? Mi trabajo, qué sé yo. Pero si no lo has vivido, algún día lo puedes experimentar si eres un hijo de Dios. Cuando Dios viene e interviene de una manera sobrenatural. Sobrenatural puede ser que a lo mejor una persona que no tiene ni por qué viene y te da. No siempre es que un ángel te pone en la mesa, ¿verdad? No siempre. Hay un siervo de Dios que, no recuerdo el nombre ahora, misionero, y recuerdo la historia que es de la vida real. Él cuidaba niños, estableció orfanatos, y eran bastantes niños. Y cada día él oraba por la comida. Y llegó un día en el que estaban bien apretados, había mucha escasez, y los niños oraban con él, y siempre le decían, bueno, y ahora ya se fue acabando la comida. Y llegó un día en el que no había. ¿Y ahora qué hacemos? Y llegó la hora de comer y se sentó con ellos en la mesa. Vamos a orar por los alimentos. Y todos se miraban. ¿Cuáles alimentos? Vamos a dar gracias. Y estaban en ese momento orando ahí en la mesa con los niños cuando alguien tocó la puerta. Y había una persona allá afuera que traía la comida para ellos. Y alguien dirá, bueno, eso no es sobrenatural. Alguien quiso ayudarles. Yo creo que sí es sobrenatural. Porque Dios actúa. Él puede usar medios naturales o sobrenaturales, ¿verdad? El maná era algo sobrenatural. Pero luego cuando en Canaán ellos iban y araban la tierra y producía, eso también es provisión de Dios. ¿Quién hace producir la tierra? Dice la Biblia que Él envía la lluvia y hace que la tierra germine y produzca. Entonces eso es lo que Dios quería con ellos. Hebreos capítulo 12, 4 y 7 dice algo bastante parecido en otros términos. ¿Qué hace Dios en la prueba con sus discípulos? Hebreos 12, 4 al 7 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ojo, Dios nos trata como a hijos. Hijo mío, ¿qué te dice el Señor esta mañana? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una de las formas de prueba para los discípulos es la disciplina. ¿Y cuándo se disciplina a un padre a un hijo? Cuando el hijo ha hecho algo incorrecto, cuando necesita corrección. Y Dios lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, ¿de acuerdo? Esto hace el Señor con sus hijos. Y finalmente, algo importantísimo que hace Él, versículo 24, y terminamos con esto, a propósito de la vigilia del viernes. Dice Lucas 8:24, pongámoslo ahí en la diapositiva. Ahí estamos, ¿no? Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo grande bonanza. Los discípulos tenemos que aprender a clamar al Señor. Ellos clamaron y clamaron intensamente. Lamentablemente muchas veces nosotros ante las situaciones difíciles, en lugar de clamar a Él, corremos a buscar salidas humanas. He tenido que ver, por ejemplo, muchas veces a personas en la iglesia a través del discipulado, y una de las áreas que más siempre se ve y afecta es la parte económica, ¿no? Y hoy por hoy entonces con un mundo que está diseñado para que la gente viva ¿cómo se llama eso? Sistema financiero, es fácil endeudarse. Entonces, ¿cuántas veces un creyente, un hijo de Dios, en lugar de clamar a Él, aquel que es nuestra fuente, pues corre y se endeuda? Y hoy en día es demasiado fácil, ¿o no? ¿Quiénes acá levanten la mano así sin que los vean mucho usan tarjeta de crédito? ¿Tarjeta de crédito? Puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Porque es tan fácil
endeudarse o no? Y he tenido que ver personas pagando digamos, la cuota de la tarjeta con otra tarjeta, o sea, endeudando, deuda sobre deuda. En el mundo de hoy está diseñado para que nos endeudemos, porque las grandes entidades financieras viven de nosotros, de que les paguemos los grandes intereses de los créditos. Y en muchos momentos es necesario para comprar una casa, a veces un auto, hace falta financiarnos. Pero hay que saber manejar con mucha sabiduría el crédito. Sobre todo porque a nivel espiritual, si yo estoy poniendo el sistema financiero en lugar de Dios, si en lugar de clamar a Él como hicieron ellos, corro a buscar una salida humana. Ahora ni se diga el tema de los chulqueros. ¿Han oído? Me imagino que ustedes nunca han acudido, ojalá que nunca acudan a un chulquero, porque eso es peor todavía, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces corremos donde a veces un familiar que me presta? Bueno, a veces alguien nos puede ayudar, pero insisto, hay que saber manejar con mucho cuidado el endeudamiento. Redondeando y concluyendo, cuando estemos en tormenta, en dificultad, cuando pasemos por las pruebas, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Clamar a Él. Clamar a Él y experimentar que Él está ahí, siempre para nosotros, ¿verdad? Todos los días tenemos a las 6 de la mañana un tiempo hermoso. Yo los animo, los invito, únanse a nosotros. Es un tiempo para clamar. Y oramos cada mañana. Y es hermoso y frecuentemente, además de que pedimos, hay tiempos de acción de gracias porque todo el tiempo el Señor está respondiéndonos. Ha ido aumentando cada vez. Ahora estamos en un promedio de más de 30 conexiones cada mañana. De un promedio de más de 40 personas cada mañana orando. Yo te invito, si puedes hacerlo, que te unas a ese tiempo de oración diario para clamar unos por otros, para interceder. La vigilia de este próximo viernes es otra oportunidad. ¿Cuánto necesitamos clamar al Señor? A lo mejor por ti mismo, porque estás en tormenta, en tempestad, o a lo mejor no. Estás súper tranquila tu vida, pero a lo mejor alguien necesita que tú intercedas. Alguien de tu familia o la nación definitivamente necesita que clamemos la ayuda, la gracia y la respuesta del Señor. Entonces, familia, comenzamos este hermoso desafío, este maravilloso viaje de pasar al otro lado, hablando de que vamos a tomar la decisión de no ser solamente seguidores del Señor, ¿verdad? Qué bueno si has sido hasta hoy un seguidor, pero ya es tiempo de pasar al otro lado y trascender y empezar a ser, vivir como un discípulo, como una discípula del Señor. ¿Vale? ¿Vamos a hacerlo? ¿Tiene sentido, les parece? ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan la invitación? Subámonos a la barca. No va a ser siempre el viaje tranquilo y placentero, pero siempre el Señor va a estar en la barca. Y va a ser un viaje de aventura y de propósito con el Señor. Pongámonos en pie para que oremos y le demos gracias al Señor. Vamos a bendecirlo con todo nuestro ser. Vamos a elevar una oración cada uno en el Espíritu. El Espíritu Santo está en ti y está en mí, porque somos hijos de Dios. Y Él nos ha traído a este tiempo, a esta conexión, algunos aquí físicamente, otros allá virtualmente desde casa, para hablarnos, para edificar nuestras vidas, para corregirnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que ahora eleva una oración en el nombre de Jesús al Señor sobre esta palabra que has recibido. ¿Qué le quieres decir a papá? ¿Qué le respondemos al Señor ante esta maravillosa palabra? Yo te digo, Padre, gracias. Qué hermoso como tu palabra llega a nuestro corazón, Señor. Y tú, como dice ahí, penetra como una espada, penetras a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón. Tú nos conoces, tú sabes, Señor, lo que hay ahí dentro. Las batallas, las luchas, las circunstancias, muchas veces las tempestades que estamos atravesando, Señor. Y cuando a veces sentimos como los discípulos que las estructuras se nos desmoronan. La barca ya no era suficiente, la tempestad era muy fuerte, ya la barca no aguantaba más y a veces sentimos que las estructuras ya se nos
hacen pedazos. Puede ser aún mi capacidad física, mi capacidad intelectual, puede ser los recursos que yo tengo, Señor. Ya la barca no aguanta, ya no sabemos qué hacer, sentimos que nos hundimos. Vamos, clama al Señor como los discípulos. Ven a Él este momento y dile: Señor, necesito tu ayuda. Tal vez no puedas gritar como ellos hicieron físicamente, pero puedes ahí en tu corazón elevar un clamor y decirle: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Como dice el salmista, sino a ti. ¿A quién yo podría acudir? Y entonces ven, preséntale tu necesidad. ¿Qué ayuda necesitas? ¿En qué aspecto tú necesitas la intervención del Señor? Que Él se levante como lo hizo ahí en esa barca, con su poder, con su autoridad, y entonces ordene, porque Él tiene la autoridad. Pídele que lo haga, Señor. Necesito tu intervención en mi economía, Señor. O tal vez decirle: Señor, necesito tu intervención en mi salud o la de un ser querido, Señor. Necesito tu intervención. Dile específicamente en qué. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Y además te enseñaré cosas grandes y ocultas. Gracias, Señor. Experimenta su precioso amor. Él está aquí, en tus preciosos brazos, papá, en tu maravillosa presencia, Señor, recibiendo esta palabra preciosa. Tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, Señor, pero tus palabras no pasarán. Hoy las recibimos en el nombre de Jesús. Fue una de las enseñanzas hoy, que los discípulos de lo que hacemos es permanecer tus palabras en nosotros, Señor. Entonces, Señor, que no se nos olvide, que podamos recordar y podamos practicar tu preciosa palabra, Señor. Santo, grande, fiel, maravilloso, Él está tocando tu vida, Él está actuando, el Espíritu Santo. Sí, Señor, transfórmanos. Sí, Señor, ven a producir esos cambios radicales, porque fue algo radical cuando una tempestad terrible se transformó en una extraordinaria bonanza. Un mar calmado, los vientos cesaron. Como tú, Señor, sabes intervenir en nuestras situaciones, cambiándolas de manera radical. Y entonces lo que fue en un momento una desesperante y angustiosa situación se convirtió en un hermoso milagro. Verte a ti actuando ahí en la barca, en la tempestad. Díselo con tus palabras: Señor, yo necesito, yo anhelo verte a ti actuando. Ver tu acción, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús por tu vida, específicamente si es que ha habido pérdida de paz, has perdido la paz, que por el Espíritu Santo vuelva, recuperes esa paz. La paz de Jesús el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu ser. Algunos incluso se han enfermado, están experimentando dolores de cabeza, dolores de espalda, gastritis, porque han estado ya algún tiempo con angustias, con preocupaciones. Y es que la tormenta es real, hay problemas verdaderos y a veces no sabemos qué hacer. Pero puedes levantar este momento tus ojos al Señor y tu voz y tu clamor y decirle: Padre, papá, ayúdame, sálvanos. Como los discípulos: Señor, nos hundimos, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer, ya no hay salidas, la barca ya no aguanta. Santo Rey, la mano del Señor sobre ti en este momento, su preciosa presencia. Santo, grande, bueno, fiel, que puedas verlo a Él. A ver si la tormenta es tan fuerte que ya no le ves al Señor, ya no le oyes. Puedas ver al Señor y escucharlo y recibir sus benditas palabras, recordar sus preciosas promesas, y vuelvas a confiar y vuelvas a esperar y te puedas levantar con nuevas fuerzas, con nueva esperanza, con nueva fe. Oh Santo Rey,
Yo te bendigo y me gozo porque sé que estás actuando, aunque a veces no podamos verlo. Tú estás actuando, Señor, en cada uno de tus hijitos. Aleluya, Señor. Dios de milagros, Dios de maravillas, Dios de grandes cosas, el Altísimo, el Señor, el Dios de la Biblia. Sí, Él está vivo y sigue haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho. Santo, grande es el Señor. ¿Qué tal si lo adoramos y le vamos un canto juntos? Todos enfocados en Él. Ya no vamos a enfocarnos en la tormenta o aún en nosotros mismos o en la barca, sino en Él. Y elevar una adoración a ti, Santo, precioso. Díselo, mi Dios, mi Rey, mi Padre. Te buscamos, te bendecimos, te adoramos. Un canto, una música de esperanza, de gratitud. En medio de la tormenta, la presencia del Señor, su gloria, su amor, su poder. Aleluya. Señor, toda tu creación, cada pueblo y nación, las montañas, el océano, Adonai, el Señor,
Alábale, dale gloria y honra. De las verdades más hermosas, los principios más extraordinarios y las armas espirituales más poderosas es justamente la alabanza. Cuando tú y yo nos levantamos y levantamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voz, nuestro canto, declarando quién es Él, cómo es Él, lo que Él hace. Y entonces experimentamos un poco de esa gloria, de esa grandeza suya. A nivel espiritual tiene una tremenda trascendencia porque las tinieblas no resisten la gloria del Señor. Las huestes de maldad, los principados, Satanás y sus demonios no soportan la alabanza, se alejan. Cuando una persona levanta adoración, y si tú en tu vida, en tu casa, donde estás, elevas adoración, entonces lo que está ahí contigo es su presencia, los ángeles de Dios. Y entonces las armas del enemigo son deshechas y las estrategias y los planes del enemigo son desbaratados. Y en medio de la situación, así sea una terrible tormenta, lo que tú experimentas es la gloria de Jesús, la presencia de Jesús. Y cómo eso nos renueva en el espíritu y cómo eso nos sana el alma, la mente, aún el cuerpo. Te bendecimos, Adonai, Cordero y León que estás en tu trono, pero también estás con nosotros, Señor, en cada circunstancia. Te bendecimos, amado Rey, por este comienzo de este proceso, que sea una experiencia para cada uno real, de pasar al otro lado, de no quedarnos donde estamos en esta orilla, sino vayamos al otro lado del lago, allá donde tú quieres llevarnos, a tus planes, a tus propósitos, Señor. Bendito eres, te exaltamos en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, familia, pueden tomar asiento antes de despedirnos. Bueno, recordarles que estamos ya cerrando prácticamente, creo que este resto del mes de julio, el proyecto, el desafío, el reto de fe de nuestra nueva consola. Ya estamos bastante cerca y Dios bendiga a todos los que de una manera u otra han podido ofrendar. Él les multiplique, como promete en su palabra. Si alguien aún quiere hacerlo, puede hacerlo. Además de que yo creo que Dios nos va a dar más de lo que se necesita, porque además no es la única necesidad en este tema específico de técnico y de alabanza y todo esto, pues cada vez más Él ayudándonos tantas cosas que se necesitan. Les cuento ya, luego con calmita les contaremos más, pero Santi y Anita están iniciando un proyecto hermosísimo. ¿Cómo se dice? Yo no sé pronunciar muy bien, ¿es el nombre? Life Orchestra Academy. ¿Escucharon? Ahora sin tapabocas. Life Orchestra Academy. Eso, Life Orchestra Academy. Es un proyecto hermosísimo. Ya es un hecho, ya van a comenzar las actividades. Es una academia de música de un alto nivel, con maestros excelentes como ellos, profesionales, donde se está formando gente, músicos en guitarra, piano, batería, canto, etcétera. Y bueno, se va a hacer tanto virtual como presencial, así que eso es una tremenda bendición. Eso es, por ejemplo, pasar al otro lado, cuando Él nos lleva a retos, a emprendimientos, a proyectos que Él tiene, de lo que aún, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son tus habilidades, capacidades, formación, experiencia? ¿Y qué Dios quiere que tú hagas con lo que tienes, ¿no? Con ese potencial que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bien, familia, vamos a salir con la bendición del Señor. Como dice en su palabra, te puedes poner en pie. Y quiero leer de la Escritura esa bendición que Él nos ha establecido, la bendición sacerdotal. Está en Números capítulo 6. Puedes ponerte en pie y orar por un momento, entregándole al Señor la semana que vamos a iniciar. Encomienda a Jehová tu camino, dices tú, Señor, y confía en Él y Él hará. Pon en sus manos lo que tienes para esta semana,
Seguramente hay un plan, hay un programa, hay una agenda, cosas que ya están establecidas, a lo mejor en el trabajo y otras cosas. Ponlas en sus manos. Otras cosas que serán inesperadas, que no sabemos y tendremos que ir resolviendo. El Señor va adelante. Que el Señor te bendiga y te guarde, te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. A ti que estás aquí presente y a ti que estás allá en casa igualmente, esta bendición es para cada uno de nosotros. Que el Señor mire los anhelos de tu corazón y escuche tu oración y bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga a los tuyos y te haga bendición a ti porque Él nos bendice para que seamos bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Una linda semana, familia, un lindo día, Señor los bendiga sobreabundantemente.